Último elemento. Un poco difícil de explicar, pero si lo piensa uno un poco, creo que está claro. Estamos en congresos académicos, es decir, el estilo de nuestra presentación tiene que ser científico. Eso no significa que tiene que ser aburrido, pero tiene que ser no político. No estamos tratando de dirigirnos a las emociones de las gentes. Estamos dirigiéndonos al pensamiento, a la razón, a la capacidad de razonamiento de las personas, ¿no? Es decir, pues, eso para mi maestro de primaria, estilo científico quiere decir eso. Estilo científico. O sea, el estilo es científico. Significa lo que uno dice tiene que tener datos, base empírica, tiene que ser una argumentación lógica, no debe acusar a personas, no debe dirigirse a las emociones. Para eso son otros discursos políticos, éticos, filosóficos, religiosos o algo así, ¿no? Pero aquí no queremos que la gente se sienta bien o se sienta mal o algo así, sino aquí estamos para que la gente que nos escuche entienda algo. Por lo tanto, hay que darle los elementos para que entienda. Por lo tanto, hay que darle datos, hay que darle argumentación, hay que darles conclusiones que derivan del material impuesto, el material expuesto. Bueno, esos son 7 puntos. ¿Alguien tiene preguntas sobre eso? ¿Comentarios sobre eso? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, bueno, me imagino que el orden no afecta el producto, ¿no? Porque muchas de las veces, a lo mejor cuando queremos escribir algo, se nos viene primero todo el proceso, o a lo mejor el título ya cuando englobamos nuestras ideas y queremos explayarlas. Pero en base a su experiencia, ¿usted qué, o sea, es el que usted recomienda en cuanto a la forma para redactar bien un artículo? ¿O puede uno irse a cualquier factor y luego ya reentablarlo todo junto? Yo creo que sí hay siempre hay alternativas. No hay una sola forma de argumentar. Pero sí un punto debe derivarse del anterior. Sí. O sea, una argumentación tiene una estructura. Sí. Por eso también es muy útil cuando uno, en la tesis, cuando uno redacta capítulos, o en una ponencia, cuando uno redacta los apartados de la estructura, ¿no? Por ejemplo, al final de un apartado, el apartado puede tener una cuartilla y media, tal vez 2, ¿no? Decir en una frase lo que hemos visto en ese apartado es esto. Por lo tanto, pasamos ahora al siguiente tema. Y la parte clave es el por lo tanto. Porque debe haber una relación, no es corta y pega. Tiene que haber alguna relación. Ahora, esto uno lo puede hacer de la secuencia. Ahí siempre hay diferentes alternativas. Yo creo que en las tesis se ve muy bien. Uno puede empezar más con una descripción de una situación, o uno puede empezar con la cuestión conceptual, o uno puede empezar con una indicación de contexto. O sea, hay diferentes formas de hacerlo, no hay una sola. Y eso depende también un poco de la persona. Acuérdense, por ejemplo, como de una de las grandes descripciones, de grandes libros de antropología, el libro de Margaret Mead sobre Samoa, ¿no? Empieza con una descripción, una tal cual descripción de el pueblo donde luego va a pasar todo lo que ella describe, ¿no? Y lo hace de una manera tan plástica que uno realmente está dentro, uno hasta huele la comida que está haciendo. O sea, realmente hubiera podido empezar también con naturaleza y crianza, ¿no? Una discusión teórica hubiera podido empezar igual. Es un poco como uno, saber cómo uno escribe. O sea, no hay, resumen, no hay una sola manera de hacerla,
pero sí hay una cierta lógica en la conexión de los elementos. De uno debe derivar al siguiente. Y si uno no tiene clara esa secuencia, uno no puede hacer lo que comentamos acá. El objetivo es, y por lo tanto, primero trato eso, segundo trato eso, tercero trato eso. ¿Por qué tratas eso como segundo y no como tercero? O sea, eso uno debe poder contestar esa pregunta. Cosa que significa también, entre paréntesis, ¿no? Que es mucho rollo para una ponencia, todo eso. Pero finalmente, eso es lo que hacemos. O sea, estudiamos algo, observamos algo, pensamos algo, y finalmente nuestro trabajo consiste en escribir algo sobre eso. O sea, el resto de la vida vamos a hacer ponencias, artículos, reportes, o sea, siempre palabras sobre algo. Entonces tenemos que pensar muy bien cómo organizamos las palabras que hacemos sobre eso. Y en antropología, además, a diferencia de otras disciplinas, tenemos mucho más libertad para eso también, ¿no? Si alguien que aprende a preparar sentencias judiciales o que trabaja para análisis económico o algo así, ahí está mucho más establecido cómo debe ser la secuencia, incluso cómo deben ser las palabras y todo eso. En antropología tenemos mucho más libertad, pero tenemos que pensar bien cómo usamos esa libertad para que la gente entienda bien qué es lo que queremos decir. Y no porque lo acepte, porque está muy guapo el que expone, ¿no? Como Peña Nieto o algo así. Lo dijo muy padre. Pues, ¿o viste las fotos que tenía? Finalmente uno debe aceptar eso porque le convence a uno la fuerza de la argumentación y la calidad de las lecturas o del material empírico que uno utilizó. O sea, uno se dirige al cerebro, no a las emociones. ¿Qué más? A mí en muchas ocasiones me pasa que cuando estoy escribiendo, yo ya había seleccionado ciertas fuentes. Entonces también seleccionar las fuentes para escribir cierta cosa, para mí es como todo una odisea, ¿no? Entonces después empiezo a escribir y digo, tal vez debería de regresar a consultar tal cosa. Entonces es como si tuviera los libros con más fuentes, más referencias, porque aparte reviso las bibliografías y ahí me voy brincando y escribir. Entonces es como algo que a veces no sé cómo parar, y lo que he optado por hacer es escribir en post-its, o sea, como tal referencia y tal esto, porque si no, no me detengo. O sea, me ha pasado en muchas ocasiones al momento de escribir ponencias, sobre todo no relacionadas a mi trabajo de campo, porque ahí pues tengo más idea de lo que estoy haciendo, pero cuando es un tema nuevo del que digo, bueno, quiero escribir o desarrollar tal idea, eso es muy común que pase. Bueno, a mí me pasa. Lo que está en el fondo detrás de eso, o en el fondo de esto, es que la realidad es un proceso. La realidad no es algo fijo. La realidad es un proceso, por lo tanto, cuando hablamos sobre la realidad, en ese mismo momento la realidad está cambiándose. Y aparecen nuevas cosas, la discusión, aunque los libros ya estén, tú los estás viendo en ese momento, entonces para ti son nuevos y regresas a eso. Entonces, eso es una cosa también. Por eso también, por ejemplo, cuando uno hace un trabajo de tesis, me dicen a uno que uno debe poner, yo estudio tal lugar o tal organización social o tal movimiento o tal grupo de tal fecha a tal fecha. Yo sé que eso es limitado y es arbitrario, pero en algún momento tengo que decir hasta aquí, porque si no, nunca voy a terminar la tesis, porque estoy apenas escribiendo lo de ayer, entonces ya pasó lo de hoy, ¿no? Entonces nunca termino, o sea, tengo que poner, o sea, retengo, el análisis significa retener la realidad de alguna forma. Y una cosa muy útil, lo que a veces yo hago también es que cuando escribo la ponencia y tengo lecturas o algo así, hago dos versiones de la ponencia, una para mí, no voy a exponer ahí a todas esas gentes, y luego la versión que expongo. Y la diferencia está en que como ya transcribí textos, capturé partes de bibliografía, agregué no sé qué, como todo eso lo tuve que sacar, ¿no? Lo tengo en mi propia ponencia, lo tengo como anexos o como notas a pie de página. Pero esas notas no las expongo porque no las trabajo
pongo la versión para la exposición oral. Aún así es muy útil porque no es infrecuente que después de una ponencia le piden a uno, oye, no podría usted convertir eso en artículo. Pues sí, a lo mejor si tengo tiempo, no sé qué, ya tengo material para convertirlo en artículo, porque ya tengo las lecturas o los post-its electrónicos o en papel, ya tengo todo eso junto, ¿no? Eso también es importante, la gente que cómo guardar la información, ¿no? Yo creo que es bastante sencilla. Uno abre una carpeta electrónica y al mismo tiempo uno abre una carpeta folder, ¿no? Y ahí mete todo lo que tiene que ver con esa ponencia. Y así por lo menos durante un buen tiempo, antes de que el comején o algo así lo distribuya, como me pasó en mi casa, por cierto, pues uno durante un buen tiempo tiene el material junto. Pero sí, uno siempre luego quisiera añadir tal cosa y además, no, a ver, quiero leer además tal cosa, sí, pero no hay más tiempo porque hay que entregarlo el 29, no sé qué, a tal hora. Entonces, ahí el tiempo es, realmente uno aprende qué es el tiempo. Al hacer ponencias o al hacer música uno se da cuenta de qué es el tiempo. ¿Tú quieres decir? Sí. Respecto al estilo científico, en el caso pienso en el ejemplo de TED Talks, ¿no? Que son una serie de pláticas, más que ponencias, son pláticas destinadas de un modo muy coloquial, quizás sobre temas específicos que le interesan a ciertas personas, pero la forma de presentarlo es bastante ameno. Entonces, ¿qué tan complicado o qué tan factible sería buscar un balance entre la amenitud y la carga científica a la hora de exponer? Si alguien encuentra una balanza, pues obviamente es una gran ventaja. Hay pocos profesores, yo no soy de ellos, que presentan cosas de manera muy amena, ¿no? Es decir, hay gente que lo hace mucho mejor y más ameno, pero también el otro lado es que finalmente la cientificidad deriva también de la existencia de un lenguaje común, ¿no? O sea, si aquí puedo hablar de cultura o de sociedad, nadie va a confundir este gobierno con Estado, porque todas esas discusiones ya se tuvieron, ¿no? Entonces, obviamente el lenguaje se vuelve necesariamente algo más, por llamarlo de alguna manera, más científico, que si uno tuviera que explicar una situación social a gente que nunca ha pensado que la sociedad es algo que existe o que las ciencias sociales son algo más allá de la psicología o alguna cosa así, ¿no? Hay intentos, pero si ustedes ven, por ejemplo, en YouTube hay un montón de videos y muchos de ellos son exposiciones de profesores simplemente grabadas, ¿no? Es decir, hay gente que luego lo puede combinar con videos o con imágenes o con todo esto, sí, puede ser muy útil, pero por decir algo, sí comenté yo al comienzo que había un artículo en un periódico local que empezaba con el marco teórico, ¿no? Eso es tan equivocado, me parece que en un congreso de antropología alguien dice, pues la onda de ese chavo, ¿no? Que se llama Levi Strauss. Es decir, como que no, es decir, cada lugar tiene su norma y también su utilidad, ¿no? En ese sentido, estar en una comunidad significa tener un cierto lenguaje. Y ese lenguaje, por eso tenemos nosotros definiciones, tiene que ser preciso, lo más preciso posible. Y cualquier afirmación tiene que ser argumentada. En el lenguaje, en la difusión, la gente le hace caso muchas veces al que expone, porque es un profesor de una universidad, porque llega del extranjero, porque quién sabe qué. O sea, hay un argumento de autoridad. En ciencia no debe haber argumento de autoridad. O me convences o me lo vuelves a explicar, ¿no? Porque
puedes ser un gran investigador y no sé qué, pero si tú no me explicas a mí, yo no te lo creo. En ese sentido, tal vez iría yo más por ese lado que por el otro, pero obviamente sí hay muchos elementos que pueden hacer una cosa más amena que una mera, por ejemplo, algunas veces uno puede incluir imágenes que explican, ¿no? Por eso también uno usa cuadros, ¿no? El ejemplo que siempre es mi ejemplo contraproducente, ¿no? Hay una persona que estimo yo mucho, la cito mucho, es para mí una persona realmente de referencia, que es un filósofo mexicano-argentino, Enrique Dussel. Enrique Dussel tiene una capacidad de estropear su exposición diáfanamente clara con un cuadrito después, ¿no? Es decir, uno piensa que ya lo entendió, después pone un recuadro con flechas y arriba, abajo, no sé qué, y uno dice, pues, pero yo no pensé que era así, ¿no? Es decir, lo hace, ahí la exposición es mejor que el cuadro, ¿no? Pero hay gente que donde el cuadro realmente es mejor que la exposición, uno entiende la exposición a partir del cuadro. Pues depende un poco de cada quien, de las capacidades de cada quien, creo. Y acerca de los resúmenes, ¿qué elementos tienen que contener? Esos que mandamos antes de enviar la ponencia para que se dictamine. O sea, ¿qué debe contener exactamente un resumen de, por ejemplo, 250 palabras? Yo creo que se puede ver, bueno, se puede ver a veces en algunas revistas donde el resumen, o sea, como quien dice el abstract, es el primer párrafo del texto, porque es exactamente lo que acabo de mencionar acá, objetivo y pasos que se van a dar, ¿no? Entonces yo creo que más o menos eso tendría. El artículo, la ponencia, tratará esto y esto y esto, y lo hará primero tratando no sé qué, luego no sé qué, luego no sé qué, concluyendo qué. Una cosa así. En ese sentido, uno puede hacer un resumen cuando uno sabe qué es lo que va a presentar. Y en ese sentido, la introducción o parte de la introducción puede ser el abstract, donde dices qué vas a hacer, en qué orden vas a tener los puntos que vas a tratar, la conclusión a la que vas a llegar y en dado caso en qué fuentes te vas.